Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la presentació i l'amable invitació per donar avui la xerrada de plataformes moleculars en patologia mamària i jo també faré la meva xerrada en castellà. Bueno, el motivo del uso principal de plataformas moleculares en patología mamaria o en cualquier patología es principalmente para poder discernir qué pacientes van a poder tener un tratamiento más personalizado, ¿no? Y podrán pues así tener mejor los avances médicos. Entonces, cuando tenemos una sospecha de una lesión del carcinoma de mama y bueno, lo vemos en la mamografía, pues cuando ya hacemos la biopsia, el patólogo nos dice pues, si hay malignidad o no hay malignidad. Entonces empieza un circuito que, como bien han comentado mis otros compañeros, los otros ponentes, pues equipara a muchos especialistas de diferentes departamentos. Normalmente en la mayoría de patologías es el oncólogo quien hace la petición de la determinación molecular, pero no siempre es así, lo que pues encadena el circuito de realizar pues, la biopsia si no se tiene. Se pasa la biopsia al patólogo y entonces cuando ya pues, se cerciora de que tenemos un cáncer, pues empieza el proceso del estudio molecular que se haya pedido. Entonces, focalizándonos en la patología mamaria, lo que vemos, lo que hay es que la mayoría de las patologías, la mayoría de los cánceres son esporádicos. Solo un 5 o 10% de los cánceres son hereditarios y tenemos entre un 15 y un 20% que son familiares porque no se asocian a ninguna mutación específica. La mayoría de las mutaciones del carcinoma asociadas a la patología hereditaria pues pertenecen a las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Entonces, cuando hablamos de plataformas moleculares, principalmente la podemos dividir en 5 ómicas: la genómica, la transcriptómica, la metabolómica y la fluxómica. Normalmente, cuando ya hablamos en nuestro centro, estudiamos principalmente 3, la genómica, la transcriptómica y la proteómica, que básicamente es la inmunohistoquímica. Yo en esta charla pues, os voy a hablar de la genómica y de la transcriptómica, en la cual la genómica pues estudiamos la secuencia del ADN de per sí para saber si hay la presencia o no de mutaciones en la mayoría de los casos, y la transcriptómica pues principalmente la utilizamos para saber la expresión de genes. Entonces, empezando hablando de la genómica, la primera vez que se secuenció el genoma humano se secuenció en el año 2001, que se publicó de forma paralela en 2 grandes publicaciones, en Nature y en Science. Y no fue hasta 8 años más tarde que se pudo secuenciar por primera vez el genoma del cáncer. Entonces, principalmente las tecnologías de Next Generation Sequencing se pueden dividir en 3 grandes pilares. La secuenciación del genoma entero, que realmente por ello pues, va a conllevar más tiempo y va a ser más costoso. La secuenciación del exoma, solo la parte codificante, que eso solo representa un 1,5% del genoma, que son pues, realmente unos 19.000 genes, para que tengáis una idea, y esto va a ser más barato y va a conllevar menos tiempo, o lo que ya pues, está haciendo al día a día en la rutina de muchos centros, que es el estudio de paneles, ¿no? de paneles de genes de nuestro interés que pues, queramos saber en una patología determinada. Esto pues, va a ser mucho menos costoso y va a conllevar menos tiempo. Y solo para que lo sepáis, pues a día de hoy pues hay unos 410 genes que están asociados a cáncer. Entonces también os quería mostrar que desde el 2001 que se hizo la secuencia por primera vez del genoma humano, los costes de la secuenciación del NGS ha bajado en picado, ¿no? Siendo pues, en el 2001 un coste de $95 millones y ahora pues, en la última actualización que se tiene del National Human Genome Research Institute de unos $4.000. Esto en el genoma, siendo el coste del exoma mucho menor y de las plataformas génicas, que voy a hablaros también más adelante, también menor, ¿no? Por lo que a día de hoy estas son las plataformas moleculares más principales, ¿no? que podemos utilizar para el estudio de los genes o que estemos de nuestro interés. Siendo los proveedores que están aquí listados
pues los más utilizados, ¿no? Thermo Fisher Scientific, Illumina, NanoString Technology, CADGEM, Freedim y Oxford Nanopore Technology. Cada uno de ellos tiene diferentes plataformas según pues, lo que queremos estudiar, utilizaremos una u otra plataforma y como veis pues cada uno tiene su modelo. En nuestro centro, en el Hospital Clínic de Barcelona, tenemos una plataforma de Thermo Fisher, una Ion PGM, tenemos 3 plataformas Illumina, 2 MySics y un NextSeq 550 y además también tenemos una plataforma de NanoString Technology. Entonces, os he puesto esta gráfica para que veáis que realmente cada una de estas plataformas tiene una capacidad distinta de obtención de datos, en las cuales pues, la plataforma que tiene más capacidad de obtención de gigabases por RAN es la de ISIC 4000 de Illumina. Y otra vez pues, os marco las plataformas que nosotros disponemos en nuestro hospital, en las cuales pues, realmente nos abarca, pues, dependiendo de lo que queremos estudiar, utilizaremos una plataforma u otra. Y comentaros pues, que el padre de la secuenciación, como en la publicación del 2001, es la secuenciación de Sanger Sequencing, ¿no? Que pues, por ello llevó tanto tiempo secuenciar por primera vez el genoma humano y ahora gracias a las plataformas de nueva generación, pues esto es mucho más rápido. Entonces, centrándonos ya en el carcinoma de mama, el carcinoma de mama asociado a cáncer de mama hereditario, principalmente las mutaciones más frecuentes a que se asocian a esta patología son la mutación de BRCA1 a BRCA2, pero también comentaros de que hay otros genes que también están asociados a esta enfermedad, ¿no? Y en esta publicación que se presentó en este congreso el 2015, se describieron por primera vez estos genes en los cuales también se habían asociado a esta enfermedad, ¿no? Que representaba un 10% de las mutaciones asociadas al cáncer de mama hereditario. Por ello, como ahora ya tenemos muchos genes a estudiar para ver si pues, una paciente está asociada a un cáncer de mama hereditario o no, lo mejor para ello es utilizar plataformas de nueva generación y paneles de un pan-cáncer, ¿no? Que decimos. ¿Y cuál es el que nosotros utilizamos en nuestra institución? Pues el que nosotros utilizamos para todo tipo de cáncer asociado a hereditario es el TrueSight Panel Cancer, que representa el estudio de 94 genes y también 284 SNPs. Os he marcado los que están asociados al cáncer de mama, ¿no? Y entonces, bueno, también comentaros que algunos que están asociados al cáncer de mama, que los he marcado en asterisco, también están asociados al carcinoma de ovario. Entonces, este panel, realmente solo la secuenciación, luego os voy a comentar el proceso de una Next Generation Sequencing, solo lo que tarda la plataforma es 1,5 días. Este panel es apto para utilizar en diferentes plataformas como el MiniSeq, MySeq, siempre Illumina, porque este es un panel de cáncer que es de la plataforma Illumina y realmente pues lo que se utiliza, pues el ácido nucleico que se utiliza es de estudio es el ADN. Este panel lo hacemos con una muestra de sangre de la paciente y ya con ello pues hacemos una extracción del ácido nucleico. Si esta pues tiene una buena calidad, vamos a hacer la preparación de la librería, que este es el paso más importante de todo ello, es la fragmentación del ácido nucleico de diferentes tamaños, se prepara correctamente y una vez pues, ha pasado todos los pasos de calidad, haremos la secuenciación en la plataforma que nosotros estemos interesados. Y ya luego, dependiendo de la plataforma, pues ya vamos a obtener los resultados o necesitaremos un bioinformático para que nos ayude a obtener pues, los análisis de datos y tener los resultados que nosotros queremos. Y ya pues para acabar el primer bloque de mi presentación, quería comentaros que las plataformas de Next Generation Sequencing también nos permiten estudiar, por ejemplo, mutaciones puntuales, mutaciones somáticas, también asociadas a cáncer de mama. Realmente hoy en día no hay ninguna que se esté utilizando de forma rutinaria, pero sí que comentaros pues, que hay muchos ensayos clínicos abiertos en fase 3 con inhibidores específicos de PI3K. Y también, pues, últimamente se están viendo que hay mutaciones puntuales asociadas a resistencia a tratamiento,
como pues, mutaciones de ER2, como resistencia de anti-ER2, de dianas específicas para este gen, o pues, mutaciones en el receptor de estrogénicos como mecanismo de resistencia a terapias endocrinas. Y ya el segundo bloque, que yo supongo que es lo que estáis más interesados todos, es en lo que fue la revolución del carcinoma de mama de per se, ¿no? Que fue realmente esta revolución fue producida por este artículo, que esta fue la portada en agosto del año 2000, gracias a la publicación de Charles Perroux en Nature, en el que y la revolución fue porque realmente se clasificó por primera vez los carcinomas de mama en subtipos intrínsecos, ¿no? Entonces, para poneros un poco en historia, todo viene porque principalmente antes el carcinoma de mama solo se discernía entre hormonopositivas y hormononegativas, ¿no? Pero lo que se vio es que la mayoría de las pacientes hormonopositivas no respondían bien al tratamiento endocrino, o que pues, realmente pues, acogían al final una resistencia adquirida, ¿no? Por lo que el estudio de los receptores hormonales es muy importante, pero no es suficiente. Por ello, pues, se incluyeron ya la rutina de los departamentos de anatomía patológica pues, otros parámetros de estudio, entre ellos pues, el tamaño del tumor, el estudio de la Ki67, como ya han comentado previamente, y también el estudio del análisis del estatus de ER2, sea por FISH o inmunohistoquímica. Entonces, la clasificación empezó a ser ya más completa. Podíamos discernir entre los pacientes hormonopositivas, ER2 positivas o completamente negativas, siendo la clasificación la siguiente. Esas pacientes luminales A serán aquellas que sean hormonopositivas, ER2 negativas y con una Ki67 de bajo riesgo, menor del 14%, ese va a ser nuestro límite. Las pacientes luminales B van a ser aquellas que son hormonopositivas, negativas para ER2 y con una Ki67 considerado de alto, que es mayor del 14%, o aquellas pacientes que son hormonopositivas, ER2 positivas y indistintamente el valor de la Ki67 se van a incluir en este subtipo. Las pacientes ER2 enriched van a ser aquellas que son negativas para hormonas, ER2 positivas y la Ki67 también no es relevante el porcentaje, y las basal-like será la que es negativa para las 3 inmunohistoquímicas, para los 3 genes de expresión. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque realmente el tratamiento es distinto. En la mayoría de las pacientes luminales A solo se les va a dar una terapia endocrina, mientras que en las pacientes luminales B sin expresión de ER2 se les va a dar tratamiento endocrino más quimioterapia en la mayoría de los casos, mientras que en esos pacientes hormonopositivas y ER2 positivas pues se les va a dar un tratamiento endocrino quimioterápico más terapia específica anti-ER2. En los pacientes que estén en la clasificación ER2 positivo, ER2 enriched, se les va a dar un tratamiento quimioterápico más un inhibidor específico ER2, y en las que estén en la categoría basal-like solo se les va a dar quimioterapia. Entonces, este es el famoso artículo que se está comentando, el Charles Perroux, publicado en Nature en el año 2000. Este es el heatmap que se veía bien la clasificación y que realmente pues, diferentes pacientes presentaban diferentes paneles de expresión génica. Ahora, nos lo había comentado, pues estamos hablando de transcriptómica, genes de expresión. Entonces, esto, pues otra vez comentaros que esto era importante porque se vio que los diferentes subtipos intrínsecos tenían diferente pronóstico, sobre todo aquellas pacientes que se ponían en la clasificación luminales A. Entonces, por este motivo, ya la clasificación molecular también se incorporó en la rutina de nuestros laboratorios de anatomía patológica, ¿no? Y por ello, pues, empezaron una serie de dudas, entre las cuales, pues si el valor pronóstico era comparativo entre las diferentes plataformas moleculares, si realmente era necesario, si se podía saber cuándo era necesario o no el tratamiento de quimioterápico en las pacientes, si estas plataformas pues, podían ser predictivas a la recurrencia tardía, si era así, pues saber cuándo pues, se podía extender el tratamiento endocrino o no, si esto es coste efectivo,
y al final pues saber si estas plataformas pues nos dan la misma información y si pueden ser intercambiables. Todo ello pues os lo he resumido, las 8 plataformas más relevantes para hacer esta clasificación, para poder responder a estas preguntas, son estas 8 de aquí: el ProSigna, el MammaPrint, el Oncotype, el EndoPredict, el Genomic Trait Index, el MammaTyper, la inmunohistoquímica 4, que es otro ensayo, y el Mammostrat, siendo las más importantes y las que os voy a resumir un poquito en esta charla, pues el test de ProSigna, MammaPrint, Oncotype DX y EndoPredict. Lo primero que tenemos que mirar es que realmente todas estas plataformas tienen un valor pronóstico, como os he indicado aquí, siendo solo 3 de estas pues que también tienen añadido un valor predictivo, ¿no? Lo que también vemos es que cada una de estas plataformas son de diferentes compañías, que eso también pues es importante, y que todas ellas las podemos utilizar con material parafinado. Esto no es aquí, con material parafinado. Otro dato muy importante es que no todos los ensayos se pueden hacer en nuestro centro. Por ejemplo, el MammaPrint solo se realiza en el laboratorio central, en Holanda, y también el Oncotype, que también es de primera generación como el MammaPrint, se realiza en el laboratorio central en Estados Unidos. Mientras que las 2 plataformas de segunda generación que os voy a comentar hoy, el EndoPredict y el ProSigna, se pueden realizar en nuestro centro si queremos y tenemos el dinero para ello, ¿no? También a destacar que la metodología que utiliza cada una de ellas es distinta. El ProSigna utiliza el método N-Counter, que os voy a comentar porque es más novedoso. El MammaPrint utiliza la metodología microarray, mientras que el EndoPredict y el Oncotype utilizan la tecnología, el método RT-PCR, ¿no? Y bueno, también así como importante que cada uno de ellos pues, analiza diferentes cantidades de genes, siendo pues la que analiza más cantidad de genes el MammaPrint, que son 70, y la que menos el EndoPredict, con 8. Así pues, aquí os he ordenado las 4 plataformas que hoy os quiero comentar y que para mí son las más importantes para estudiar el riesgo de recidiva a las pacientes en cáncer de mama, siendo el MammaPrint la primera que se describió y que se validó en el 2002, seguida de Oncotype, y luego con las plataformas de EndoPredict y ProSigna, siendo estas plataformas de segunda generación porque incorporan en este estudio, para poder decirnos el riesgo de recurrencia, pues adapta parámetros clínico-patológicos. Entonces, empezando para el ensayo de MammaPrint, pues empezó su estudio con 25.000 genes, como comentaba, se hace por microarray, y es importante saber que este estudio se hizo solo con 78 pacientes y que realmente los genes que se fueron acotando se utilizaron solo genes que podían discernir si la paciente presentaba metástasis o no, o sea que realmente los 70 genes que tenemos al final son genes que nos van a poder predecir si son genes que se han utilizado para discernir metástasis o no. El riesgo de recurrencia del MammaPrint va de -1 a 1 y la categoría del riesgo se clasifica entre bajo y alto. Y ya para poneros un ejemplo, este es un ejemplo de un informe del MammaPrint. El MammaPrint también no sé si lo veis bien, pero el MammaPrint también se puede combinar con otros ensayos, en este caso con el Blueprint y el TargetPrint, y se llama como el informe Symphony, ¿no? Entonces, este informe lo que nos da es un valor del riesgo de recurrencia a 10 años. En este informe, por ejemplo, lo que vemos es que el riesgo es bajo. El valor del Blueprint, que nos va a dar la clasificación de subtipo molecular, solo nos va a poder discernir entre luminal, ER2-enriched o basal light. Pues en este caso la paciente es luminal, está en la categoría luminal, y luego pues además también nos va a dar un valor de la expresión de los genes estrogénicos, progesterona y ER2. En este caso pues tenemos esta paciente pues hormonopositiva y ER2 negativa. Saltando ya a la siguiente plataforma, el Oncotype. Oncotype
Oncotype DX también es una plataforma de primera generación. Este es en el estudio donde pues, se acabaron clasificando las pacientes el riesgo con solo 16 genes, más 5 de genes de referencia. Y el estudio del Oncotype se hace mediante RT-PCR. Entonces, la categorización del riesgo en el Oncotype se clasifica en 3 niveles: riesgo alto, bajo e intermedio. Y este es en el estudio en el que se vio principalmente que las pacientes que se beneficiaban mejor de la quimioterapia eran aquellas que tenían pues, un riesgo más alto, que se ven las diferencias entre solo terapia endocrina o terapia endocrina más quimioterapia. Entonces, un informe pues, ejemplar del Oncotype es el que vemos ahora. Una paciente con un riesgo un valor del riesgo de 8, el cual el porcentaje que se le da con este valor del RS es del 6%, 6% de recurrencia en 10 años. Y además el informe, también como el MAMAPRIN, nos va a dar información de los receptores estrogénicos, progesterona y HER2. En este paciente con un 6% de probabilidad de recurrencia a 10 años, pues vemos que esta paciente presenta pues, unos niveles altos de estrógeno, muy altos de progesterona y bajos de HER2. La tercera plataforma que os quería comentar es la de segunda generación. Esta también empezó todo con un estudio microarray, pero luego se pasó todo se validó con un RT-PCR. Se empezaron con 22.000 sondas y ya luego pues, se fue reduciendo todo hasta 8 genes. Esta plataforma tiene 8 genes más 4 de referencia. Y el score que calcula va de 0 a 15, siendo el cutoff de 5. De 0 a 5 se considera bajo riesgo y de 5 a 15 de alto riesgo. Y el informe que nos da, como este ya es de segunda generación, pues el cálculo de riesgo de recurrencia se calcula también con datos clínico-patológicos, como es el tamaño del tumor y el estatus de afectación ganglionar. En este caso, lo que vemos en nuestro informe es que tenemos aquí la información del tamaño tumoral, el estatus notal del ganglionar, que es negativo, la puntuación que nos da la plataforma, que es de 4,4, y luego este valor nos lo ponen en la curva y nos categorizan la paciente como riesgo bajo. Y a la última plataforma que os quería comentar hoy es la plataforma NanoString. Comentaros que esta plataforma pues, se puede utilizar en todos los laboratorios. Nosotros tenemos una de ellas y utilizamos el test de Prosigna a diario con nuestros pacientes, pero no solo se puede utilizar este test, sino que realmente podemos utilizarlo para analizar cualquier cosa. Por ejemplo, hacemos asistencialmente en detección por NanoString de genes de fusión en carcinoma de pulmón y también en pacientes hematológicas. Hacemos expresión de Mirnas. También se pueden hacer estudios de alteraciones de variaciones numéricas y también ahora estamos en desarrollo para detectar mutaciones puntuales, por lo que la plataforma pues, da mucho de sí y se pueden hacer otras cosas. Ya más recientemente pues, se ha puesto a punto para hacer estudios de proteínas. Y esta tecnología os la quiero comentar porque es diferente y es muy novedosa. Realmente lo bueno que tiene esta metodología es que no necesita ningún enzima para realizarla, ni tampoco el material, el ácido nucleico se tiene que amplificar. Realmente la tecnología se llama Encounter porque cuenta moléculas. Todo va por fluorescencia, es una combinación única de 6 colores, de los cuales cada bolita puede ser de 4 colores distintas, como podéis ver aquí: azul, amarilla, roja y verde. Y lo que va a hacer la plataforma en sí del NanoString, lo que va a hacer es cuantificar cuántas combinaciones de colores se presenta o no en el caso que estamos estudiando. Realmente es una tecnología que requiere muy poca mano, realmente que así pues, se puede trabajar perfectamente con material de ARN, que es lo que nosotros precisamos.
y realmente el paso más largo es la hibridación con los genes de nuestro interés, siendo ya pues, los otros pasos de la plataforma de NanoString mucho más cortos. Entonces, la validación de la técnica de Prosigna fue gracias a la publicación de Charles Perrow del estudio de 8.601 genes, pasó ya al estudio de Parker, donde pues ya empezó a estudiar a partir de 1906 genes, se pasó a utilizar 50 genes, en los cuales pues, se podía discernir perfectamente entre los 4 subtipos intrínsecos. Esta es la única plataforma que realmente puede dividir las pacientes en los diferentes subtipos intrínsecos, y comentaros pues, que también es la más nueva y que en el 2010 NanoString compró la licencia del PAM50 y no fue ya pues, comercial hasta el 2013. Realmente el material que se utiliza es muy poco, la cantidad mínima necesaria son 4 milímetros cuadrados y dependiendo del tamaño tumoral pues se van a cortar más o menos cortes para empezar el proceso de análisis. Y cómo realmente hace el ensayo de Prosigna para podernos dar, ¿no? el ROR, que es el riesgo de recurrencia a 10 años. Pues el ROR va de 0 a 100 a diferencia de las otras plataformas y está basado en el tamaño tumoral, el resultado que nos da el gen del PAM50 y después en el valor que nos da de los genes de proliferación, que hay 18 genes además en el PAM50 que nos van a dar un score de proliferation. Con esto nos va a dar un valor de 0 a 100, como os estaba comentando, y con los datos de si la paciente presenta afectación ganglionar o no, se va a clasificar la paciente en riesgo alto, intermedio o alto. Esto es muy importante, saber la afectación ganglionar, porque realmente una paciente con un ROR de 42 sin afectación ganglionar se clasificaría como grado intermedio, mientras que si tuviese afectación ganglionar, esta ya se categorizaría como alto riesgo. Y aquí pues veis un ejemplo de un informe de Prosigna, donde primero nos da el ROR, calculado como os comentaba con el Proliferation Score y el tamaño tumoral. Luego pasa a darnos un porcentaje de recidiva también de 0 a 10 años y luego ya nos categoriza el resultado de la paciente entre bajo, intermedio o alto riesgo, que en este caso nos da que tiene un bajo riesgo también. Entonces ya pues para que veáis un estudio comparativo, que pienso que es importante pues también saber estos datos, un estudio comparativo entre la inmunohistoquímica y los resultados de PAM50. Aquí vemos 2 estudios en los que realmente la correlación no es muy buena, es solo del 60% entre las 2 metodologías. Pero ahora os quiero hablar de las guías, ¿no? Las guías americanas que nos recomiendan. Pues las guías americanas nos recomiendan utilizar este tipo de plataformas, pero en este caso la NCCN pues solo nos recomienda utilizar el test de Oncotype de 21 genes, el cual pues ya se recomienda hacer en cualquier tipo de paciente con un tamaño tumoral de 0,5 centímetros. Comentaros que esto solo está aprobado para pacientes hormonopositivas, HER2 negativas con afectación ganglionar negativa, ¿no? Y que dice que, bueno, que las otras técnicas que están hoy en día no están validadas. Pero si ya miramos otras guías, como la ASCO, vemos que ya integra las 4 plataformas que os estoy comentando, de las cuales pues vemos que 2 de ellas están aprobadas para la FDA, que es el Prosigna y el MAMAPRIN, y después vemos que 3 de ellas tienen una evidencia alta, en las cuales podemos discernir que pacientes pueden evitar la quimioterapia, los efectos adversos de la quimioterapia, por lo que esto pues, es muy importante. Entonces, la última pregunta que quiero plantearos es, ¿realmente estas plataformas son intercambiables? Realmente si miramos cada uno de estos ensayos, vemos que, como comentaba, que cada uno de ellos estudia genes distintos y si vemos si alguno de estos genes pues, son repetitivos, en asterisco se han marcado aquellos que son repetitivos en alguno más de un ensayo, pero ya a primera vista parece que no nos va a dar la misma información y que probablemente no van a ser intercambiables.
Pero si miramos este estudio reciente publicado en JNCI en el 2016, aquí hay una comparativa entre la plataforma Oncotype, MammaPrint y Prosigna y vemos que realmente la correlación no es muy buena entre estas plataformas, siendo la más alta pues, entre MammaPrint y Prosigna. Estas son las de plataformas de inmunohistoquímica y entre ellas pues, también asociaciones de un 60%, como se había visto en la intercomparación entre Prosigna y inmunohistoquímica. En otro estudio donde también hay una comparativa entre ensayos, en este caso tenemos la comparativa de EndoPredict y Oncotype, lo que vemos es que parece ser que, menos en este estudio, que EndoPredict pues, tiene un mejor valor pronóstico versus la plataforma de Oncotype. En este otro estudio, publicado ya hace 8 años, hay una comparativa entre la plataforma de Prosigna, el PAM50, el Oncotype, las plataformas de inmunohistoquímica y lo que vemos de nuevo es que la plataforma de segunda generación parece tener mejor valor pronóstico versus la plataforma de Oncotype. Y ya por último lo que quería era comentaros un estudio que se acaba de publicar el último mes, en el cual es el estudio donde se ha hecho una comparativa mayor con diferentes plataformas, incluye los datos clínico-patológicos, lo compara con la inmunohistoquímica y ya luego con la plataforma de Oncotype, el Breast Cancer Index que no os he comentado, el Prosigna y el EndoPredict. Y los resultados han sido los siguientes. Cuando se estudian pacientes hormonopositivas HER2 negativas y sin afectación ganglionar, que es por lo que están aprobadas las plataformas, cuando hacemos una comparativa del riesgo de recurrencia que nos dan estas a 0 a 10 años, lo que vemos es que realmente todas las plataformas parecen tener el mismo valor pronóstico, ¿no? Por lo que, al menos en ganglios negativos, pues todas ellas pueden discernir qué pacientes pueden no tener tratamiento quimioterápico. Cuando ya vemos comparamos estas plataformas con una recurrencia de 5 a 10 años, vemos lo mismo, que realmente en ganglios negativos estas plataformas nos dan más o menos el mismo valor pronóstico, siendo pues, la plataforma de Prosigna un poquito mejor. Pero cuando ya estudiamos, miramos pacientes hormonopositivas, HER2 negativas y con afectación ganglionar, lo que vemos es que estas plataformas ya nos dan un valor pronóstico muy distinto, siendo pues, mucho mejor las plataformas de segunda generación. Y entonces pues, esto lo vemos en recurrencia de 0 a 10 años y también en 5 a 10 años. Y pues pienso que estos datos son muy importantes. Con todo lo que os he explicado, pues podemos llegar a las siguientes conclusiones de esta parte, diciendo que es muy importante separar, clasificar los subtipos intrínsecos en cáncer de mama de luminales A, luminales B, HER2 positivo y basal-like, que realmente esta clasificación de subtipos intrínsecos es muy importante para tomar una decisión del mejor tratamiento para la paciente, ya sea pues, con estudios de expresión génica, transcriptómica o inmunohistoquímica, pero por favor utilizar ensayos validados que realmente pues, parece, ¿no? que la clasificación por inmunohistoquímica pues, parece ser subóptima, que las plataformas génicas dan un valor pronóstico inequívoco en pacientes con el subtipo luminal, esto es muy importante, y que realmente pues, es una plataforma, una herramienta muy útil para el tratamiento adyuvante en ganglios negativos, ¿no? Pacientes hormonopositivas, HER2 negativas con un bajo riesgo pueden realmente evitar los efectos adversos de la quimioterapia. Que las plataformas genómicas, Oncotype y MammaPrint han demostrado tener un buen valor pronóstico y una buena capacidad predictiva, al menos de seguimiento de 5 años, pero que esta habilidad, pues, al menos en la última publicación que os he enseñado, pues parece bajar, ¿no? Entre 5 y 10 años a largo tiempo, a largo plazo. Que la incorporación de datos clínico-patológicas en estas plataformas parece dar mucho mejores resultados, al menos en afectación ganglionar positiva,
y que, bueno, que por el momento pues, las plataformas de segunda generación parecen darnos mejor valor pronóstico, ¿no? Mejor valor predictivo, perdón, de forma tardía. Y con esto, pues que también comentaros que hay muchos estudios prospectivos que están en camino para darnos, para poder resolver estos puntos controvertidos. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención.